Tengan muy buenas tardes, todos los presentes. Para mí es un placer poder saludarlos nuevamente. Quiero comentarles que el tema que estaremos aprendiendo el día de hoy es un tema muy interesante, ¿sí? Ese tiene que ver con los síntomas generales, ¿sí? Los síntomas generales son aquellos que se producen en el organismo del ser humano por cualquier tipo de patología, tales como, por ejemplo, la fiebre, entra en un síntoma general, puede ser producido por un virus, por una bacteria, por un parásito, puede ser, por ejemplo, otro síntoma general que es muy común es el dolor de cabeza, ¿sí? Que tiene determinadas causas este tipo de síntomas, ¿sí? La fatiga, la debilidad, las náuseas, son síntomas generales porque no son en sí lo que es la enfermedad, sino nada más es una manifestación de síntomas del organismo humano que me está diciendo aguas. Algo está mal adentro de tu organismo. Aguas. Está una bacteria, está un virus, está queriendo hacer estragos en tu organismo. Y precisamente esta clase tiene que ver con lo que viene siendo síntomas generales, ¿sí? Es muy importante saber apreciar los síntomas generales porque son síntomas de alarma del organismo humano, como ya les comenté. Sin embargo, quiero comentarles que en ocasiones lo muy común que solemos hacer como pacientes es automedicarnos y suprimir los síntomas generales, ¿sí? Por ejemplo, algún bebé empieza a tener fiebre, un niño pequeño, ¿y qué es lo primero que hace? Le dan un antifebril, ¿no? Un naproxeno, un paracetamol, un ibuprofeno, algo para quitarle la fiebre al niño, siendo que la fiebre no es nada más que un síntoma general, ¿sí? Y hacer eso en la homeopatía no es muy favorable. ¿Por qué? Porque al quitar los síntomas generales, estamos haciendo que la enfermedad se oculte aún más, ¿sí? Se oculte y no salga como debe ser. Entonces, vamos a hablar en este tema bien interesante, bien padre en cuanto a lo que viene siendo los síntomas generales. Y quiero que por favor pongamos atención porque vamos a ver por lo menos 12 síntomas generales que son muy comunes que podemos encontrar nosotros en la consulta homeopática el día a día. De hecho, quiero comentarles que esa es una de las razones del por qué las personas asisten mucho a consulta, ¿sí? Porque empiezan los síntomas generales, pero ya cuando ya no los pudieron suprimir más, vienen a consulta, ¿sí? Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que estuve realizando, son estas, ¿verdad? Entonces, díganme nada más, por favor, si ahí las pueden ver. Sí, Muy bien, bien. Entonces, podemos observar aquí algunos síntomas generales, dolor de cabeza, eh, sueño. Vamos a observar algunas características en cuanto a estos, ¿verdad? Y en sí qué viene siendo, ¿verdad? Los síntomas generales en el cuerpo humano, ¿sí? Conocer y entender los síntomas generales que puede experimentar el cuerpo humano es fundamental para el diagnóstico y tratamiento efectivo de diversas enfermedades. Estos síntomas pueden ser indicadores claves de problemas de salud subyacentes, permitiendo a los profesionales o médicos identificar y abordar las afecciones de manera oportuna, ¿sí? Siempre que hay una enfermedad latente que está por salir o sobresalir en el organismo humano, siempre se va a presentar con algún tipo de síntomas generales. Cuando el organismo de la persona está teniendo lo que viene siendo una supresión, pues, de los síntomas generales, puede que en ocasiones ya no se manifiesten, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que ya no presentan fiebres y esto es de tanta medicación que les están manejando, ¿sí? Entonces, los síntomas generales, quiero comentarles que son situaciones o cuestiones que tenemos que estar cuidando a lo largo de nuestra consulta. Vamos a empezar con el primer síntoma general, ¿sí? Que es la fiebre. Es un síntoma común que indica un aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Y puede ser causada por una variedad de factores, que esto es lo que lo hace un síntoma general.
que no se presenta nada más por una patología, sino esto, por ejemplo, puede ser producido por enfermedades autoinmunes o incluso cáncer, por variedad de factores, hongos, virus, parásitos o bacterias, ¿sí? Los principales síntomas asociados a la fiebre, ¿sí? Son escalofríos, sudoración y dolores musculares, ¿sí? Quiero comentarles que en ese tema es bien padre que comprendamos lo que viene siendo la fiebre. ¿Por qué? Porque eh, eh, esta respuesta algo que ocupamos comprender. Mira, vamos por partes. Primeramente, una temperatura elevada, la temperatura normal del organismo humano es de 36 grados centígrados, ¿sí? A 37,5, ¿sí? Se considera una temperatura normal, 37,3, ¿sí? Y esto es bien importante que lo comprendamos porque en ocasiones el paciente te llama y te dice, oiga, doctor, quiero platicar con usted. Fíjese que mi hijo, ¿sí? Mi hijo tiene 37,3 de temperatura y ya le di ibuprofeno. Error, no, no es ni fiebre lo que está teniendo, no es lo que está teniendo, nada más está la temperatura dentro del parámetro, ¿no? Entonces muchas de las veces empieza a 37 y lo primero que hacen es dar antifebriles. No, consulten a su médico. Entonces, por ejemplo, a mí me han tocado muchas personas o muchos pacientes que me han comentado, doctor, mi niño tiene 37,2. ¿Qué le doy? ¿Paracetamol o ibuprofeno? No le des nada. ¿Por qué le vas a dar medicamentos si no tiene fiebre? Después de 37,5 empezamos con un cuadro febril, pero hay que ver por qué es la causa y qué es lo que realmente le está pasando al pequeño. Ahora, tenemos que comprender, ¿sí? Que la fiebre es una respuesta natural del cuerpo para combatir patógenos. Al aumentar las temperaturas, se dificulta su crecimiento de bacterias y virus, ¿sí? Entonces, el organismo empieza a tener un malestar y empieza a calentarse para hacer que los virus y bacterias tengan dificultad para que se desplacen, ¿sí? Muchas de las veces nada más les da una fiebre fuerte y el bichito que tenían adentro se elimina completamente, ¿sí? Eso puede ser por un cambio de temperatura, si es un virus o algo bacteriano, si algo les cayó, por ejemplo, fuerte en el estómago, ¿no? Los problemas indicadores de la fiebre pueden ser un síntoma de diversos problemas de salud, desde infecciones leves hasta enfermedades más graves. Por eso es muy importante monitorearla y consultar al médico indicado, ¿sí? Entonces, es lo que yo les quiero comentar en este momento, ¿sí? Entonces, es bien importante poder distinguir la fiebre, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Sí? Ahora, causas de la fiebre. Yo les he comentado que son variables, ¿sí? Infecciones, ¿sí? Las infecciones por virus, bacterias, hongos pueden desencadenar una respuesta inmune que eleva la temperatura corporal, ¿sí? Eso es muy común, que es la fiebre, se puede decir que natural del organismo, ¿no? Algo cuando se agrava un poquito más, ¿sí? Es cuando estamos hablando de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Cuando el sistema inmunitario ataca erróneamente a los propios tejidos, puede causar inflamación y fiebre también, ¿sí? O en algunos tipos de cáncer, como linfomas, pueden generar fiebre como síntoma de la enfermedad, ¿sí? Entonces, quiero comentarles, sí, quiero comentarles que estas son algunas causas de la fiebre, ¿sí? Que tenemos que estar observando, pero es muy importante poder detectar por qué, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna duda con esto de la fiebre, por favor, que quieran que tengan? Yo de momento no, profe. Doctor, Miguel, dime. en el caso, por ejemplo, de una persona que le da